Bueno, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que ya me estén escuchando, por favor, cuando se vayan conectando, eh, confírmenme si me escuchan bien, si todo va bien ahí en el video. Hoy estamos desde, la verdad, un lugar sumamente espectacular, maravilloso, que es Atenas. Estamos en su Acrópolis, un lugar que contiene un montón de templos, bueno, y también unas vistas preciosas, contiene un montón de templos, bueno, se los voy a mostrar básicamente para que ustedes mismos con sus propios ojos puedan ver la magnificencia, podríamos decir, de este lugar, ¿sí? Y hoy, pues como muchos sabrán también, ahí les voy mostrando lo que viene siendo Atenas. Es una ciudad, la verdad, sumamente grande. Eh, bueno, el mar, eso sí, ya está un poquito lejos. Ayer me metí al mar y la verdad está un poquito lejos de la ciudad, ¿no? Ese allá es el mar Mediterráneo, sumamente precioso. Y como les decía, estamos hoy desde la Acrópolis. Vamos a empezar, digamos, este pequeño tour virtual por la Acrópolis de Atenas, hablando sobre directamente la Acrópolis. ¿Qué es la Acrópolis? La Acrópolis básicamente es la ciudad alta de las polis, ¿sí? Es decir, cada polis tiene su Acrópolis. Jugaba en el pasado una función sobre todo monumental por una parte, pero también religiosa. Como saben, las sociedades antiguas estaban sumamente estrechadas a los dioses, ¿no? A explicar su existencia por medio de la mitología, por medio de dioses, por medio de leyendas, de mitos, ¿no? Y bueno, y ahora que lo veo, por cierto, un saludo muy especial para todos, aprovechando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que los griegos sobre todo, y bueno, muchas otras civilizaciones, el propio catolicismo por medio del arte religioso, bueno, un montón de civilizaciones se expandieron, crecieron a partir del desarrollo de sus creencias, y los griegos desarrollaron sus creencias, desarrollaron su historia del mundo y de cómo nació a partir de la mitología griega, ¿no? Entonces tenemos que muchas civilizaciones empezaron a dar sentido a su existencia por medio de mitos y leyendas, ¿no? ¿Cuál es la historia de los griegos? ¿Cuál es la mitología griega? Perdón, que aquí casi me atravesó en una foto. Es que hay, por cierto, también así contándoles un poco más de la experiencia, hay mucha gente. La mitología griega es una cosa, la verdad, sumamente curiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, le dan explicación, le dan sentido a varias cosas, por ejemplo, al mal. Pongamos de ejemplo, ¿cómo nace el mal? ¿Por qué existen enfermedades? ¿Por qué si los dioses nos quieren tanto dan paso a enfermedades, a un montón de cuestiones que no nos agradan, ¿no? Pues esto lo explican por medio de la caja de Pandora, ¿no? Básicamente. Pandora, una mujer sumamente hermosa, con todos los dones, con todas las capacidades que le dieron los dioses, entre esas capacidades, la curiosidad, ¿no? Entonces, ahí es donde Zeus le entrega pues todas sus capacidades, todos sus dones y una caja que a partir de la curiosidad la abre, y de ahí sale todo el mal del mundo, básicamente. La muerte, las enfermedades, todo, ¿no? Esa es la historia. Y en el caso, por ejemplo, de Atenas, empecemos, por ejemplo, con este templo de ahí. Ese templo que ven ahí se llama el Erectón, básicamente, o Erectón, como sea que se llame. Es un templo muy icónico que también conforma la Acrópolis, y dice la mitología griega que fue en ese mismo templo, o en el lugar, en el terreno en donde está construido este mismo, en donde la diosa Atenea con Poseidón lucharon, se pelearon y comprometieron todo el futuro para saber quién era el que iba a gobernar, o quién iba a ser el patrón o la patrona de la ciudad. Y bueno, pues finalmente sabemos el resultado, ¿no? Ganó o venció Atenea. Y es por ello que la ciudad se llama Atenas, en honor a la diosa Atenea. Entonces, por una parte tenemos este aquí, que es el Erectón, que tiene esa historia, esa mitología. En ese lugar fue donde se disputó el patronato, digamos, de la ciudad entre Atenea y Poseidón. Una cosa curiosa, ¿no?
Por otra parte, pues el templo no está dirigido o digamos, ¿cómo se dice? Dirigido o dedicado. La palabra es dedicado. El templo no está dedicado solo a Atenea, sino que la verdad está dedicado a Atenea, a Zeus y por supuesto también a Poseidón. Pero finalmente de esa batalla, quien ganó y quien venció totalmente fue Atenea, ¿no? Y por eso la ciudad se llama Atenas. Se nombró en su honor y en su victoria. Luego, por otra parte, tenemos este edificio aquí, este templo, que es el Partenón. Es la verdad sumamente impresionante, tiene unas columnas muy grandes, muy amplias y diríamos que es el lugar más icónico de toda Grecia o la imagen, la postal, digamos que cuando uno dice Grecia, ¿en qué piensa en Grecia? Pues por supuesto en los griegos, ¿no? Que por supuesto, como dato curioso, como dato geográfico y más geopolítico, más que histórico, aunque también es histórico, el verdadero nombre de Grecia no es Grecia, sino es República Helénica, de hecho, por los helenos, por los pueblos que han habitado históricamente estas tierras que en realidad no solo son helenos, son también micenos, de todo básicamente, ¿no? Un montón de pueblos que han pasado, o también macedonios, con el imperio de Alejandro Magno, ¿no? O sea, un montón de culturas, de civilizaciones que han dejado un rastro sumamente grande por estas tierras. Entonces, ese ahí es el Partenón, ¿no? Y creo que aquí llega el momento también de decir la importancia de Grecia en también el aspecto arquitectónico, ¿no? En términos arquitectónicos podemos rescatar muchas cosas de Grecia, entre ellas, digamos, los tres elementos digamos, los elementos fundamentales, esenciales, elementales de la arquitectura. En la arquitectura tenemos varios tipos de columnas, como algunos sabrán. Tenemos columnas que primero hay que entender lo que es una columna, ¿no? Una columna funciona pues para soportar, por ejemplo, el peso, para distribuir el peso de una estructura, ¿no? Y dentro de los tipos de columnas que existen, muchas se remontan a la creación de griegos, ¿no? Existen columnas dóricas, jónicas, también dóricas, jónicas y corintias. Casi se me olvida, carajo, casi se me olvida lo básico de la arquitectura que a mí me encanta. Entonces, ese tipo de columnas, digamos, ese elemento arquitectónico tan importante, también se remonta a Grecia, pero también nos encontramos, por ejemplo, con el caso de la anatomía, ¿no? La anatomía o los cánones estéticos griegos fueron muy importantes e influyen en la actualidad e influyeron en el resto del mundo, ¿no? Porque también hay que entender que por una parte todo esto pertenece, todo este periodo, todas estas ruinas, estos yacimientos arqueológicos que estamos viendo, pertenecen a un periodo histórico llamado la Antigüedad Clásica, que es cuando se desarrollan pues esos elementos fundamentales clásicos precisamente. No solo Grecia, también Roma, ¿no? Grecia y Roma pues son las dos principales civilizaciones que desarrollan esos elementos, ¿no? Y a partir de ahí se expanden esa cultura, esas creencias, esos usos, esas costumbres al resto del mundo, ¿no? Por medio de los imperios europeos. Pero también llega a haber un momento en la historia en donde científicos, artistas, filósofos, retoman un poco las costumbres griegas. Ese momento se llama, o bueno, las costumbres clásicas, ¿no? Ese momento se llama el neoclasicismo. Es por eso que, por ejemplo, hay muchos lugares, congresos, sobre todo palacios, parlamentos, que utilizan elementos como, por ejemplo, no sé, las columnas corintias, las columnas jónicas, dóricas, o también los frontones, ¿no? O sea, la verdad hay que entender eso, ¿no? Que no todos los elementos, por ejemplo, un ejemplo práctico y del cual me acuerdo, el Parlamento de Austria, su portada es totalmente referente a la antigüedad clásica, ¿no? Es decir, es una portada neoclasicista, pero se hizo en el siglo XIX, pero retoma muchos de los elementos de el clasicismo en general, ¿no? O por ejemplo la portada, que de hecho hice un envío sobre eso, la portada de la catedral de San Pedro en Ginebra, es totalmente así también, retoma los elementos clásicos como por ejemplo el frontón, las columnas y demás. En términos de anatomía, los griegos decían que el cuerpo, digamos, ideal o perfecto, o que todos los cuerpos, o sea, que mi cuerpo y el cuerpo de la persona que está viendo este directo, digamos, equivale a 7 cabezas. O sea, si mi cabeza es esto, pues el tamaño total de mi cuerpo o la longitud
de mi cuerpo de pies a cabeza serían 7 veces el tamaño de mi cabeza. Esos son, por ejemplo, algunos de los cánones griegos, ¿no? Que se aplican en sobre todo las artes visuales, en las artes plásticas, en muchos dibujos, pinturas y demás, ¿no? Bueno, ya cambiando de tema, aquí tenemos un poco la vista de Grecia, bueno, de Grecia, de Atenas. ¿Qué podemos destacar de aquí? Además de, por supuesto, la preciosa vista de la Acrópolis. Hacia allá, ese monte que ven allí, esa montaña alta, es el monte Licabeto. Es también un monte muy precioso. Tiene una iglesia en la cima, digamos que viene siendo como un Monserrate, ¿no? Y por otra parte, déjenme cambiar de mano el celular. Por otra parte, ay, pensé que había finalizado el directo, me asusté. Por otra parte, ese edificio de allá, es que no sé si se ve muy bien, voy a cambiar la cámara de posición. Ese edificio de allá, ay, puedo acercar la cámara. Ese edificio que estoy acercando es el Palacio Nacional, es donde se encuentra la Plaza Sintagma, una plaza muy importante aquí en Grecia. Y ese otro es el Monte Licabeto, como les decía, con esa iglesia de color blanco en su cima. Tiene una vista maravillosa y se ve muy bien también la Acrópolis desde aquí. Entonces continuamos en nuestro recorrido y de nuevo hagamos un repaso. Allá está el Erectón, ay perdón que me alejé el micrófono. Ese allá es el Erectón, ese allá es el Partenón y ahora hablemos en términos históricos. ¿De cuándo es hecho todo esto? Bueno, podríamos decir, y muchos arqueólogos y muchos historiadores sitúan, digamos, el comienzo de cuando la gente empezó a habitar este monte en donde está esta Acrópolis, que es la ciudad alta y que cumplía con una función religiosa, 3 milenios antes del nacimiento de Cristo, o sea, 3000 años antes del año cero. Estas tierras eran habitadas por diferentes comunidades, digamos, ¿no? A partir de ahí, este monte se empezó a desarrollar, empezaron a hacer murallas, empezaron a aliarse con otras poblaciones del alrededor y ahí es donde nace Atenas como polis, es decir, como ciudad, estado, ¿no? Y ahí es donde se empieza a desarrollar esto. Pero sobre todo los edificios que vemos aquí se desarrollan durante un siglo, que es el siglo de Pirecles, un antiguo griego, ¿no? Que desarrolla toda la arquitectura, todo lo que ustedes ven aquí, todos estos templos, ¿no? Que tenemos aquí. El Partenón también, por cierto, sobrevivió durante un tiempo y de hecho fue una iglesia. Este templo que ven aquí, que antes estaba dedicado a dioses griegos, se abandonó y luego empezó a funcionar como una iglesia, por una parte cristiana, y luego pasó a ser también una mezquita. En la actualidad, ¿qué pasó? Que pues bueno, durante la Edad Media se echó a perder, no recibió mantenimiento como la mayoría de las estatuas, columnas que ven aquí, y se derrumbó, ¿no? Porque las estructuras deben ser mantenidas, deben ser cuidadas para que no se caigan con el paso del tiempo. Y eso fue lo que pasó, que como muchas estructuras de la antigüedad clásica, en la Edad Media, o también por ejemplo, por sismos, por terremotos, se destruyó. Pero ya luego, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y también durante todo el siglo XX y este mismo siglo, le han dado un poco una reconstrucción, ¿no? Y como podrán ver, hay algunas partes de color blanco que, digamos, complementan un poco, porque bueno, muchos o sea, esto es una idea de cómo era en el pasado. En el pasado, la verdad, por una parte, estaba hecho de mármol. Muchos hablan de que muchas estructuras como las propias pirámides de Giza estaban recubiertas con hierro y con oro. O sea, la verdad, esto es un poco el resultado del paso del tiempo y cómo esto afecta a las estructuras. También entender sobre todo los costos en el pasado que implicaba hacer esto, porque si en la actualidad hacer un edificio, construir un edificio, levantar un edificio es sumamente difícil. Imagínense en el pasado, básicamente 5.000 años atrás, bueno, no, 5.000 no, 3.000 años atrás en el pasado, cuando se levantaban todos estos templos y todas estas columnas, ¿no? Además hay que tener en cuenta otra cosa, la clave de este edificio también en gran parte está en su material de construcción, que como les decía era mármol que se traía de montañas, de montes a 70 a 100 kilómetros de aquí. O sea, háganse en la idea de traer primero la materia prima y de ahí, partir de ahí,
construir eso, ¿no? Es realmente impresionante. Sobre todo si se fijan en la esquina de allá, lo hacían por medio de andamios, ¿no? Entonces, poco a poco, primero partían la columna en varios pedazos y por medio de grúas la alzaban básicamente y la acomodaban pues por medio de andamios y así construían los templos, ¿no? Luego que por último que podemos destacar como para ir concluyendo y para no extendernos tanto, por último podemos destacar pues la importancia y la relevancia que tiene esto para el resto del mundo, aunque creo que ya lo mencioné un poco antes con los elementos arquitectónicos y la anatomía y la belleza y los cánones y los paradigmas de la estética griegos, ¿no? Y podemos destacar, por ejemplo, también esa vista de ahí tan preciosa. Ese ahí, de nuevo les decía, era el Erectón. Esas son, no me acuerdo cómo es el nombre, es que tiene un nombre complejo. Ese sí no me lo acuerdo. Es capitoreas o algo así, las capitoreas, que son como columnas, que sirven como columnas, como se fijarán, para soportar el peso de ese techo que ven ahí, ¿no? Y que tienen una silueta femenina, básicamente, una silueta femenina que soportan el peso o que sirven como columnas. Y ese de allá es el Popileo, si no estoy mal, que es básicamente la entrada, ese de allá justo, esa estructura que hay allá, esa es la entrada pues que se sitúa hacia el occidente de la Acrópolis, la entrada hacia la Acrópolis, Popileo se llama básicamente, o algo así, Popileo. Es que tienen nombres complicados, la verdad, es complicado, pero bueno, de ahí también en gran parte viene o influye bastante en nuestras palabras, ¿no? En nuestro vocabulario, en todas las palabras que utilizamos. Por ejemplo, la expresión ecoesperanza, una expresión interesante y que muchas veces, o que he utilizado bastante, la ecoesperanza. Eco significa casa, ¿no? Entonces vendría siendo como la esperanza respecto a la casa, nunca olviden la coesperanza. O por ejemplo, la democracia, otra cosa que también proviene de aquí. Demos significa pueblo, kratos significa poder. Entonces democracia es poder del pueblo, o es muy razonable la verdad, ¿no? Entonces, como unir palabras, ¿no? Palabras, sí, básicamente, como unir frases, entonces crear frases. El poder del pueblo, demos, kratos, democracia, ecoesperanza, ¿ven? Es curioso. Bueno, pues eso la verdad era todo lo que les quería contar con esta belleza de fondo. No olviden siempre conectarse y estar atentos a estos envíos de historia. La verdad es que yo antes hacía muchísimos envíos de historia, ahora mismo no tanto, pero ahora los hago en persona, ¿no? Antes tal vez hablaba de Grecia y de Roma, pero desde mi casa, ahora los hago directamente desde el terreno, así que valoren esa calidad, por favor, desde el terreno aquí, contando la historia y contando la importancia de lugares como este, como la Acrópolis de Atenas, sumamente precioso. Ya hemos hecho aquí en Atenas y el otro de la Catedral de Ginebra, y espero hacer muchos más, les estaré contando. Y pues bueno, les envío un muy fuerte abrazo desde aquí, les deseo por supuesto lo mejor, y ahí un saludo pues para todos, para la profesora Claudia, para ver quién más veo ahí, a Sandra Arcesio Moreno, a todos los que se unen. Muchas gracias por unir, por escuchar, bueno, y por supuesto que espero que les haya gustado. Un muy fuerte abrazo desde aquí y saludos.